Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 8 de junio del año 2026. Gracias a ustedes que nos acompañan en Blue Radio en esta emisión de las noticias de la mañana. Desde esta hora les acompaña Miguel Cardosa. En nombre de todo el equipo de Blue Radio les estaremos acompañando para actualizarlos con los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Iniciamos con esta canción Tierra Mía de Cani García porque hace referencia a querer a su tierra, también como una especie de cansancio que hay, pero también como esa voluntad de rescatar también el país, la tierra de uno. Una canción que en los últimos meses ha estado sonando y que ha sido utilizada en varios países como un mensaje de incentivo. Alejandra Bello, buenos días. Buenos días, Miguel. Pues qué bonita canción, la verdad nunca la había escuchado. Muchas gracias porque ya puedo meter algo más en mi playlist de Spotify. Interesante, Aleja. Gracias a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. También se puede conectar por nuestro canal de YouTube, además de los diales en las diferentes ciudades de Blue Radio. Hoy estaremos hablando sobre diferentes asuntos de importancia, como les decía, tanto nacional como internacional. Hablaremos en materia política. El candidato Iván Cepeda ha reconocido los resultados. Ayer decidió, una semana después de la primera vuelta, dice que acepta los resultados. El candidato Abelardo Vélez Priella se ha comprometido con el sector minero. También ha respondido de otros temas, pero hasta el momento en lo que se refiere a reconocer los resultados de Iván Cepeda no ha hecho un pronunciamiento. E igualmente hablaremos de la Fundación para la Libertad de Prensa, que sigue denunciando la crítica situación de los periodistas en las regiones, particularmente recordemos el vil asesinato de Cristian Herrera, el colega periodista en Cúcuta, el pasado sábado. Hablaremos también cómo avanza la investigación del caso Miguel Uribe Turbay a un año del magnicidio. E igualmente hay una denuncia de una adolescente de 13 años que fue reclutada por grupos guerrilleros en Tibú, norte de Santander, hace 2 meses. Su padre está haciendo un llamado para su liberación. También hablaremos de las fuertes lluvias en Villavicencio, la visita del Papa a España e igualmente la tensión en Medio Oriente. Hay una nueva escalada de respuesta de Irán, porque dicen que Israel los atacó primero y también, por supuesto, está tratando de intervenir Estados Unidos. E igualmente hablaremos de los resultados electorales en Perú y de materia deportiva, de los resultados de la Selección Colombia ayer, de la final Atlético Nacional Junior y también de la reelección de Florentino Pérez. 6 de la mañana, 4 minutos. Alejandra Bello, buenos días. Un día como hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué sí, Miguel, buenos días. Pues un 8 de junio de 1992 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Quiere decir, Miguel, que hoy estamos celebrando el Día Mundial de nuestros océanos. Juanita Troncoso, buenos días. ¿Cómo está el clima hoy en Bogotá? Buenos días, Miguel. Pues por lo menos en Bogotá se espera que hayan momentos de sol, tiempo seco, pero el cielo estará parcialmente nublado, lo que no descarta lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y en el sur de la ciudad. Entonces, si van a salir de la casa, lo mejor es llevar una chaquetica o una sombrilla, porque puede estar estable en algunas partes, pero en otras, para evitar la mojadita, cargar su sombrilla. Interesante dato en este puente festivo. Ya hoy es lunes, mucha gente viene de regreso, algunos en la mañana, otros esperan el final del día para regresar a sus ciudades después de estar vacacionando durante estos 3 días de puente festivo. 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a las regiones. Iniciamos con Barranquilla. José Palma, ¿cómo amanece la capital del Atlántico y qué información tenemos de esta región del país? Barranquilla amanece con 25 grados. Miguel, muy buenos días para usted. Total normalidad tanto en las vías como en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Alegría también, expectativa por lo que sucederá esta noche en la final entre Junior y Nacional. Precisamente entre temas que tenemos por acá en la región Caribe, hay 2 operativos de seguridad dispuestos por la policía. Uno para el plan retorno que se tiene para este puente festivo y al mismo tiempo para el encuentro que será precisamente entre Junior y Nacional, pues habrán habilitadas pantallas gigantes en varias zonas de la ciudad, así que habrá personal de la policía garantizando la seguridad para que no haya alteraciones del orden público. Vamos a Medellín con Danilo Arias. ¿Qué tal amanece el departamento de Antioquia? Algunos hechos de orden público.
Sí, Miguel, buenos días para usted, para todos los oyentes. 16 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Medellín, cielo nublado, y persisten pues algunas lluvias de baja intensidad que se han prolongado a lo largo de la madrugada. Hay que decir que pese a esto pues opera con normalidad el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Más adelante, en información relevante de las últimas horas en la región, les contaremos los detalles que se siguen conociendo sobre la incursión de hombres de las disidencias de las FARC en una finca del municipio de Remedios, y donde tras haber sido reportadas como secuestradas, se confirmó lastimosamente en las últimas horas el hallazgo de la cuarta víctima, la cuarta persona sin vida luego de ser secuestrada. Tras los hechos estaría pues el cuarto frente de esa organización liderado por alias John Fiera. De igual manera hablaremos de la libertad otorgada por un fiscal de Medellín a alias Cuervo, el capturado tras ser señalado de disparar un arma contra policías durante desmanes. Recordemos el pasado 4 de junio en la Universidad de Antioquia, en medio de disturbios. Una concejal de la ciudad de Medellín denunció que el hombre se habría fugado, pues no aparece en los lugares donde suministró contacto, pues sigue o quedó en libertad, pero está vinculado a la investigación. Hechos relevantes de Medellín y Antioquia que estaremos ampliando más adelante, Miguel. Gracias, Danilo, por ese adelanto de lo que tendremos desde Medellín. Vamos a Cali con más información del Pacífico. Alejandro Muñoz. Hola, Miguel, buenos días. Pues Cali amanece con 19 grados. El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón está operando con normalidad a esta hora. Más adelante vamos a hablar de dos noticias importantes en el suroccidente colombiano. La primera tiene que ver con una situación de orden público en el Bajo Calima, esto en la zona rural de Buenaventura. Pues allí las clases de un colegio fueron suspendidas luego que la rectora denunciara presuntas amenazas y extorsiones por parte de los grupos armados. Y la segunda pues tiene que ver con el plan retorno que ya está en marcha para hoy lunes festivo. Se esperan que alrededor de 200.000 vehículos ingresen y salgan del departamento. Hay diferentes puestos de control. Los detalles los tendremos en minutos desde Cali, la capital del Valle del Cauca. Y cerramos este recorrido por las regiones con nuestro querido Santander, Alex Salamanca, que está en Bucaramanga. Miguel, buenos días. Pues Bucaramanga amanece con 19 grados Celsius. Llueve a esta hora en varias regiones del departamento, por lo que a nivel de noticias, la Policía de Tránsito y Transportes pide a los viajeros manejar con precaución en este plan retorno, en tramos que se registran desprendimiento de rocas y árboles. En más informaciones, más de 10 municipios registran emergencias por lluvias durante este fin de semana. La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento se encuentra en constante comunicación con los consejos municipales para actualizar la consolidación de damnificados. Los municipios más afectados son San Vicente de Chucurí, Tonán, Ecorregimiento de Berlín, Zapatoca, Málaga, Puerto Wilches y Sabana de Torres, entre otros. Las vías principales de acceso y salida del departamento se encuentran habilitadas. Algunos sectores secundarios, como la vía Málaga hacia Bogotá, registra paso restringido y el aeropuerto Palo Negro opera con normalidad, Miguel. Gracias, Alice, por ese resumen desde el oriente del país. Así finalizamos este recorrido por lo pronto, una primera actualización de lo que estaremos desarrollando tanto a nivel nacional, internacional y también a nivel local desde nuestras regiones. A las 6 de la mañana con 10 minutos iniciamos el desarrollo de las informaciones. Vamos a comenzar con materia política porque estamos a 13 días de la segunda vuelta presidencial, donde por supuesto se define el futuro del país por los próximos 4 años, porque vamos a saber quién será el próximo presidente del país en medio de esta polarización, además de un ajustado resultado entre los dos candidatos en la primera vuelta, lo que por supuesto mantiene la atención no solamente entre los candidatos, sino también entre la población, y muchos están buscando votos para tratar de ganar el próximo 21 de junio cuando se lleve a cabo la elección presidencial de segunda vuelta. Abelardo de la Espriella hizo varios pronunciamientos durante este fin de semana, se refirió al sector minero y respaldó la extracción legal. Además, también dijo que no aceptará el apoyo de personajes cuestionados. Ayer el partido Colombia Renaciente anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella. El presidente de este partido es John Arley Murillo. Él le respondió que no acepta a políticos cuestionados, sí a los militantes, pero no a los que están investigados. Laura Alejandra Moreno. Presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre el futuro de la minería en Colombia y aseguró que de llegar a la presidencia promoverá una política minera enfocada en la legalidad, la formalización y el combate frontal a las economías criminales. Mi compromiso es con la minería legal, con los pequeños mineros que trabajan honradamente para sostener a sus familias y con quienes
desean también, por supuesto, formalizarse. El candidato del Movimiento Defensores de la Patria hizo además un llamado a quienes ejercen actividades mineras ligadas a grupos armados ilegales para que abandonen esas estructuras y entren en procesos de formalización, asegurando que el Estado debe acompañar a quienes quieran producir dentro de la ley. Por otro lado, la colectividad Colombia Renaciente de origen afro y presidida por el ex representante a la Cámara John Arley Murillo anunció su respaldo a la candidatura de Las Prella de cara a la segunda vuelta presidencial. Un apoyo que el candidato rechazó públicamente, asegurando que no aceptará apoyos de politiqueros de siempre, insistiendo en que mantendrá independencia frente a los partidos tradicionales. Mientras que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, que está de correría en el Pacífico, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X pidiéndole que no mienta. Dice Restrepo que no planea reducir el salario mínimo. Esto como respuesta a un trino en el que el presidente dijo que es interesante ver a trabajadores apoyando al que quiere eliminar el salario mínimo vital por la contratación por horas. En su mensaje, el exministro también aseguró que trabajará con decretos que no sean chambones jurídicamente. Laura, gracias. Y en contraparte, Iván Cepeda ha reconocido los resultados de la primera vuelta electoral presidencial y también dice que trata de sumar a sectores. Envió un mensaje al centro político, a la centroizquierda, entre ellos Claudia López, quien le ha hecho algunos guiños, aunque mantiene algunas condiciones para apoyar al candidato del gobierno en segunda vuelta. Nos cuenta Mariana Neira. Luego de una semana de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció oficialmente los resultados una vez finalizado el proceso de escrutinio. Por medio de un comunicado en su cuenta de X, Iván Cepeda confirmó que reconoce dichos datos que dan como ganador a Abelardo de la Espriella con 43.74%, seguido por él con el 40.90% de los votos. En la publicación, Cepeda destacó que durante toda la campaña actuó bajo los principios de transparencia y respeto por las normas democráticas. Dijo, abro comillas, desde el comienzo de la campaña electoral he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública de cumplimiento de las mismas, cierro comillas. Asimismo, informó que acepta los resultados arrojados en las urnas tras la culminación del conteo oficial de votos, diciendo lo siguiente, abro comillas, en mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, cierro comillas. Un pronunciamiento que cobra relevancia ya que las últimas condiciones planteadas por Abelardo de la Espriella para participar en un debate público era precisamente que el candidato Cepeda aceptara los resultados oficiales de las elecciones del pasado 31 de mayo. Por otro lado, el candidato continúa sumando apoyos. Esta vez, Rodrigo Londoño, anteriormente conocido como alias Timochenko, antiguo máximo cabecilla de las FARC y hoy director del Partido Comunes, anunció su respaldo a la candidatura de Cepeda. Asimismo, el candidato también hizo un llamado a sectores del centro político para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan construir acuerdos alrededor de su proyecto de gobierno, mensaje que no fue pasado por alto por la ex candidata Claudia López, quien valoró el pronunciamiento y pidió al candidato reconocer públicamente cuáles son esos errores que reconoce el gobierno actual y cuáles serían sus propuestas para corregirlos. Mariana, gracias. Aquí lo más importante es que el candidato ha reconocido los resultados, aunque una semana después de realizada la segunda vuelta, 4 días después de terminados los escrutinios, es una de las condiciones que había puesto su contrincante Abelardo de la Espriella para ir a los debates, que reconociera los resultados. Y la otra sería que además de que haya un debate entre los candidatos presidenciales, que también las fórmulas a la vicepresidencia participen de este debate, es decir, Aida Quilpué y José Manuel Restrepo. Por lo pronto, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado en torno al anuncio de Iván Cepeda de reconocer los resultados. Y también hablando de materia política, como de costumbre, además el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue siendo protagonista, esta vez por un comentario desafortunado en sus redes sociales. Él ha hecho referencia a un saludo nazi, le ha respondido a nuestro compañero de equipo de Blue Radio, Felipe Zuleta. Alejandra Bello, ¿cuál es la historia? ¿Qué fue lo que respondió el presidente y qué fue lo que escribió Felipe Zuleta? Miguel, buenos días. Pues sí, Felipe Zuleta escribió una columna titulada Abelardo, el cirujano que Colombia necesita, y el presidente Gustavo Petro a través de X le respondió con Heil
Hitler, que cabe aclarar, Miguel, este era un saludo utilizado por el régimen nazi como símbolo de lealtad al partido nazi durante la Alemania de las décadas de 1920 y 1930. Esta polémica se da porque el presidente escribió este mensaje en su cuenta de X, como ya le dije, respondiendo a una columna de Felipe Zuleta. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dani Danon, pidió al mandatario colombiano retractarse y además ofrecer disculpas. A través de un mensaje, el diplomático calificó como inaceptable el uso de consignas asociadas al nazismo y solicitó una rectificación antes de la participación de Petro en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Horas después, el mandatario se pronunció sobre el tema de la constituyente, Miguel, y es que Petro aseguró que las recientes elecciones reflejan un respaldo significativo a sectores que, según afirmó, se oponen a las reformas impulsadas por su gobierno. En este contexto, anunció que pidió al Comité Ciudadano Promotor de la Constituyente retirar esta iniciativa. El presidente explicó que las condiciones actuales no considera viable avanzar en ese proceso y propuso enfocar los esfuerzos en una convocatoria nacional alrededor de la defensa de la vida. Bueno, Alejandra, interesante que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha cambiado de opinión también después de la segunda vuelta. Sí, señor, esto también se entiende como un reconocimiento un poco de los resultados y pues como usted decía, estamos a la espera pues de que el candidato Abelardo de la Espriella se pronuncie al respecto. Sí, y además el presidente lo hace en el sentido de tratar de ayudar de cierta forma a su candidato, que ya lo ha dicho públicamente, porque en su trino lo admite. Los resultados electorales de la primera vuelta significan que la mayoría de los ciudadanos no se sienten identificados con esta propuesta de asamblea constituyente, seguramente la paz total o cualquier otra, porque lo que ha reconocido el propio presidente es que la mayoría no está acompañando esas iniciativas. Igual también estamos a la espera de que pues el presidente le responda a Dani Danon, a ver, pues sobre el tema del Heil Hitler, ¿no? A ver si pues pide una disculpa. Fue un desafortunado mensaje, entonces pues esperemos a ver qué dice el presidente al respecto. Sí, y además seguramente se van a sumar los rechazos en las próximas horas. Y precisamente ayer, cuando faltaban 14 días para las elecciones, hay un mensaje por allí hablando de las elecciones, de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, quienes están prometiendo que desde el 10 de junio a las 0 horas hasta el 23 de junio a las 0 horas habría un cese de hostilidades contra la fuerza pública. Ojalá lo cumplan. A pesar de que ellos siguen al margen de la ley, e igual la fuerza pública tiene que continuar con sus actividades, a pesar de que ellos prometan estos llamados ceses al fuego, que tampoco se les puede agradecer porque son grupos que deben ser combatidos en cualquier época. 6 de la mañana, 19 minutos, cambiamos de asunto. Otra noticia preocupante en el país en las últimas horas: la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, sigue denunciando la crítica situación de los periodistas en diferentes regiones del país. Estas cifras trágicas que presenta la Fundación, que se presentan a propósito de las amenazas que reciben los comunicadores, particularmente en el departamento de Norte de Santander, donde ha estado el foco en las últimas horas por el asesinato del colega Cristian Herrera, quien investigaba temas judiciales, tenía varias amenazas, incluso también tenía un esquema de la Unidad Nacional de Protección, que después salió como a lavarse las manos, a decir que no, él mismo había pedido que no estuvieran allí. Es un tema que no está muy claro, pero por lo pronto Pablo Arango nos cuenta cuáles son las alertas que está dando la FLIP frente a la situación de los periodistas en las regiones. Buenas tardes a los oyentes de Blue Radio. A raíz del asesinato del periodista investigativo judicial Cristian Herrera en Cúcuta, en Norte de Santander, delante de su familia, la Fundación para la Libertad de Prensa sigue alertando lo que ocurre en Santander. Dan una frase muy contundente, aseguran que Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia y tienen las siguientes cifras. Por ejemplo, este año han documentado el asesinato de Jaime Vázquez el 14 de abril de 2024, que también ocurrió en Cúcuta. Además, sumado al de Cristian Herrera registrado en las últimas horas. Este año también denunciaron un plan pistola contra 2 periodistas locales y también este año aseguran que Cúcuta es la ciudad donde se presentan condiciones de extrema desprotección por parte del Estado. Esto dice Natalia López, es la subdirectora de la Fundación para la Libertad de Prensa, habló en Noticias Caracol.
Aquí lo que nosotros hemos visto desde la Fundación es que realizar periodismo de denuncia en contra de corrupción, en contra, por ejemplo, de grupos armados organizados, de orden público, genera una situación completamente de desprotección, y lo que estamos evidenciando es que el Estado en general no está listo para proteger a los periodistas. Vemos una desproporción completa entre los esquemas de protección que tienen los periodistas respecto del riesgo sobre lo que están investigando y a quienes están investigando. Con corte al 6 de junio de este año, van 24 agresiones en norte de Santander que incluyen 10 amenazas directas a los periodistas únicamente por su oficio. Y a un año del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ya hay varios condenados y varias pistas unidas que han llevado a ir armando el rompecabezas, aunque la autoría intelectual aún es materia de investigación. Sin embargo, tenemos una recopilación de quién es quién en esta historia trágica del asesinato de Miguel Uribe Turbay a un año del magnicidio, nos cuenta Catalina Vargas. Hasta el momento son 9 las personas capturadas y judicializadas por el magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. De estas, 5 han sido condenadas en medio de negociaciones con la Fiscalía, con la que han logrado una importante rebaja de penas. Pero empecemos por los autores intelectuales de este magnicidio. Se trata de la segunda Marquetalia, grupo armado ilegal que, según la Fiscalía, mediante lo que se conoce como un outsourcing criminal, contrataron a una red delictiva urbana para ejecutar el crimen. Pero ¿cómo lo hicieron? El enlace entre la segunda Marquetalia y esta red fue este hombre, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien en su confesión ante la Fiscalía detalló cómo fue contactado en enero de 2025 por alias El Zarco Aldinever, uno de los cabecillas de esta estructura criminal. En esa reunión también participó un hombre identificado como Kendry Telles Álvarez, alias Yaco, hoy prófugo de la justicia. Alias El Viejo se encargó de contactar a Elder José Arteaga, alias El Costeño, coordinador logístico del ataque, capturado el 5 de julio del año pasado. Fue quien hizo las gestiones para contratar al resto de los integrantes del sicariato, conseguir el arma y trasladar al menor sicario al Parque El Golfito, justamente hace un año, para cometer este crimen. En este asesinato, según la investigación, también habría participado William González, alias El Hermano, quien no solo habría ayudado a la planeación, sino también a la huida de alias El Costeño, a alias Gabriela o Andrea. Este hombre no aceptó cargos, por lo que irá a juicio para tratar de demostrar su inocencia. De otro lado, tenemos a los encargados de poner en marcha el plan. Caterina Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, encargada de recoger el arma con la que se atacó a Uribe Turbay y acompañar a alias El Costeño y el menor sicario el día del crimen. Ella ya fue condenada. Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, fue el encargado de transportar a alias El Costeño y a alias Catherine y el menor al sector del Golfito, en donde estaba Uribe Turbay en un mitin político. Harold Daniel Barragán, alias Harold, también ya condenado, participó en el reconocimiento del lugar días antes de cometerse el atentado y en seleccionar al menor de edad para que cometiera este crimen. Jorman Mora, alias El Caleño, sería la persona que supuestamente dio instrucciones al menor de edad para cometer este asesinato, orientarlo sobre cómo actuar e incluso darle pautas para la vestimenta que debía portar. No aceptó cargos e irá a juicio por este proceso. Y finalmente tenemos al menor que cometió el crimen, un joven de 15 años aprehendido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Fue condenado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes a 7 años de cárcel. Y finalmente se encuentra procesado Cristian Camilo González, encargado de la huida de este menor una vez cometido el crimen. Catalina, gracias por ese resumen sobre los procesados hasta el momento, y recordemos que también la semana anterior la esposa de Miguel Uribe Turbay, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, está en entrevista con Néstor Morales, que la Fiscalía, aún en cuanto a las hipótesis de los autores intelectuales, está manejando varias. Dice que algunas versiones han sido descartadas, pero entre otras también se investiga si posiblemente una participación del gobierno en este hecho, aunque por lo pronto lo que se tiene es que la segunda Marquetalia es la responsable intelectual de este crimen. Y ayer precisamente hubo varias actividades en homenaje a Miguel Uribe Turbay. Su padre, Miguel Uribe Londoño, ratificó la exigencia a la Fiscalía para que no se avale el preacuerdo con alias El Costeño o alias Chipi. Él dice que no ha colaborado lo suficiente con la justicia, por lo tanto debe tener la condena que establece la ley cuando alguien no colabora. Esto dijo el padre de Miguel Uribe Turbay. Es el único que falta, que condenen al Costeño, y lo tienen que condenar completo. No se puede aceptar, la familia no acepta un preacuerdo para El Costeño porque hay 175 pruebas que lo vinculan con todo el proceso del magnicidio en Bogotá y no ha colaborado.
De él no hemos recibido nada que sea de las condiciones que se requiere para recibir un beneficio. Entonces, la Fiscalía no puede hacer un preacuerdo con alias del Costeño, tiene que llevarlo a juicio para que lo condenen a la máxima pena, para que no haya impunidad, porque Colombia no puede seguir viviendo la impunidad. Necesita castigar a los criminales homicidas como este. Esa es la posición que ya había dicho anteriormente Miguel Uribe Londoño, solicitando a la Fiscalía que no se avale este preacuerdo. Él dice que tendría más información, que conoce de más elementos del caso y que no lo han dado las autoridades, por lo tanto debe ser judicializado como cuando alguien no ha colaborado con la justicia. Blue Radio. Faltan 3 días para la Copa del Mundo. Hola, soy César Moreno, editor internacional y jefe de corresponsales aquí en Blue Radio. Y este domingo 21 de junio, Colombia se enfrenta a unas elecciones cruciales y la cita es con la democracia, para que ustedes salgan y voten, ejerzan ese derecho y ese deber al voto en estas elecciones, porque la elección es Blue. Hola, yo soy Caterina Ávila, periodista del Sistema Informativo de Blue Radio, y este 21 de junio los invito a ejercer su derecho al voto, a hacerlo con convicción, a evitar la polarización y a tomar la decisión que mejor crean para este país. Y recuerden que el próximo 21 de junio la elección es Blue. Muchas veces perdemos la calma, muchas veces nos angustiamos, nos desesperamos, la preocupación toma el control y rompemos con cualquier estado de armonía. ¿Cómo recuperar la calma? 6 de la mañana, 28 minutos. Seguimos con las informaciones en Blue Radio para que usted esté actualizado con lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. En materia de orden público, se confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de la cuarta persona secuestrada por las disidencias de las FARC después de una incursión en una finca de la zona rural del municipio de Remedios, esto en el departamento de Antioquia. Fueron 2 parejas de esposos las víctimas del hecho violento, en el que también quemaron las viviendas. Veíamos por ahí en redes sociales que está circulando una fotografía donde estaban sometidas las víctimas, estaban como esposadas o amarradas en ese momento con vidas, y lamentablemente después los asesinaron. Danilo Arias, ¿qué detalles conocemos? Sí, Miguel, a más de 24 horas de haberse activado la búsqueda de 4 personas que habían sido reportadas como secuestradas por parte del Frente Cuarto de las disidencias de las FARC, la última persona que permanecía sin información sobre su paradero fue hallada sin vida. Se trata de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, y quien se suma como víctima de la incursión del grupo armado en la finca El Bosque de la vereda Las Camelias, allí en el municipio de Remedios, a su esposa Rocío Silva y otra pareja de esposos que también eran trabajadores del lugar. En las últimas horas, como usted lo indicaba, se ha conocido una imagen de los 4 campesinos retenidos por el grupo armado, donde se les ve custodiados por uno de sus integrantes portando un fusil y las víctimas con sus manos atadas. El coronel Ferley Puerto, el comandante encargado de la policía en Antioquia, aseguró que durante la acción violenta en la finca fueron incineradas 2 viviendas y pintados varios grafitis. Fueron desplegadas capacidades especializadas de Gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos. Por ahora no son claras las razones que motivaron la acción violenta por parte de las disidencias, pues aunque hay versiones que indican que las víctimas habrían sido señaladas como colaboradoras de grupos que disputan el territorio y rentas ilegales con esa estructura, puntualmente el Clan del Golfo, un familiar de estas personas reportó a las autoridades que recibió una llamada en la que le exigieron 60 millones de pesos a cambio de la liberación de estas personas. Como responsable de la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a Luis Antonio Montoya, alias John Fiera, cabecilla de este frente de las disidencias, que también tiene presencia en otras localidades del nordeste de Antioquia, como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombo, Miguel. Gracias, Danilo, por esa información. Las disidencias de las FARC, en este caso, que continúan generando violencia en diferentes zonas del país. Y un abogado que se desempeñaba como defensor público fue asesinado en Manizales. La Defensoría del Pueblo informó que la víctima era un defensor público en el departamento de Caldas y le pidió a la Fiscalía priorizar la investigación para llevar a la captura de los responsables. Laura Alejandra Moreno.
El abogado Steven Portillo Gómez, de 30 años, era defensor público de la Regional Caldas de la Defensoría del Pueblo y fue asesinado este domingo. Sicarios en motocicleta lo atacaron en el sector La Violeta. Esto es sobre la vía que comunica Manizales con Chinchina y Pereira. El ataque ocurrió hacia las 3:15 de la tarde y personas cercanas al abogado señalaron que presuntamente había recibido amenazas. Una situación que ahora hace parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades. Tras conocerse este crimen, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y aseguró que este hecho enluta a la institución. La entidad también hizo un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que se priorice el esclarecimiento del homicidio y se avance rápidamente en la identificación y judicialización de los responsables. En más información, una adolescente de 13 años que fue reclutada en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, por parte de las disidencias de las FARC desde hace 2 meses. Su familia pide que sea devuelta. Los guerrilleros se la llevaron, dice su padre, aparentemente después que salió del colegio, y en lo transcurrido de este año se han reportado, de acuerdo a las cifras que varían, entre 19 y 30 personas reclutadas solo en la región del Catatumbo. Richard Quiñones. Darío Beltrán es el padre de Mónica Alicet, una adolescente de 13 años que cursaba 7º grado en una institución educativa del corregimiento de Bertrania en el municipio de Tibú. Fue llevada a la fuerza el pasado 2 de abril por integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC. Su padre hace la denuncia hasta ahora porque rompió el silencio, porque ya no tiene miedo, porque quiere que su hija regrese a casa. Esto dijo a los micrófonos de Blue Radio. La esperanza de que ellos la devolvieran sin que pues esto saliera a nivel nacional, y pues no ha sido posible. Ya van 2 meses y no ha sido posible de que me la hayan devuelto. Por eso pues ocurre estos medios, para que pues por favor enviarle un mensaje a ese grupo que de la devuelva, que es una niña que estaba estudiando, que estaba en la casa conmigo, que el papá el motivo que está conmigo es porque la mamita pues hace 7 meses ella falleció y estaba conmigo, o sea, yo estoy a cargo de ella. En lo corrido del año se han registrado 19 casos de reclutamiento infantil en la zona del Catatumbo, pero la Red Tejedoras de Paz advierte que podrían ser 30 los casos en un subregistro. 6 de la mañana, 33 minutos. Gracias, Richard, por esa información desde Norte de Santander, con estos lamentables casos de reclutamiento de menores que persisten principalmente por parte de estos grupos armados organizados en diferentes territorios. A esta hora cambiamos de asunto porque vamos a hablar de otro de los temas que también nos concierne el día de hoy, en medio de este puente festivo. Ya hoy es el lunes de regreso a casa de muchos viajeros que se han desplazado por el país. Principalmente hablaremos nos referiremos a los que han viajado por carreteras. Vamos a tener una interesante entrevista para que nos dé algunos datos sobre el estado de las vías, la siniestralidad, con el coronel Jair Alonso Parra Archila, que es el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que nos actualice cómo está el panorama en las carreteras durante estos 3 días de desplazamiento por diferentes zonas del país. Coronel, buenos días, bienvenido a las noticias de la mañana en Blue Radio. Miguel, buenos días. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de Blue Radio. Estamos aquí prestos, atentos, más de 5.000 hombres y mujeres a nivel nacional. Ok, iniciemos por el panorama general del país en cuanto a los demás puentes festivos del año. ¿Cómo se han comportado los conductores en cuanto a los temas de muchos que a veces lamentablemente salen a conducir, pero también bajo los efectos del alcohol, otros que por la imprudencia, exceso de velocidad, etcétera, que provocan algunos siniestros en las vías, lo que provoca algunos cierres, etcétera? ¿Cómo está esa situación en este puente festivo? Miguel, durante este puente festivo de Corpus Christi a través de las más de 410 zonas de prevención y control que hemos establecido a nivel nacional, y en especial a las salidas e ingresos de la ciudad capital y el departamento de Cundinamarca, tenemos un reporte de movilización con un incremento del 2%. Se han movilizado hasta este momento 3.2 millones de vehículos a lo largo y ancho del país. Especialmente, pues debemos hacer un llamado positivo. Se ha registrado un comportamiento positivo por parte de los conductores. No, lógico, siempre durante estas fechas lamentablemente se presentan siniestros viales, algunos de consideración, otros más leves, pero el reporte que podemos dar es de una disminución en materia de siniestros viales, de personas fallecidas
y lesionadas en estos siniestros. Igualmente, ¿por qué damos un reporte positivo? A través de las pruebas de embriaguez que hemos realizado hasta este momento, el año pasado se han registrado 4.916 pruebas, de las cuales 39 iban siendo positivas. Y en el 2026 hemos realizado 2.616 y hay 18 pruebas o resultados positivos. No debería presentarse ninguna, es el llamado que constante y permanentemente le hacemos a los actores viales, pero no obstante sí encontramos hasta este momento 18 personas que han conducido durante estos 3 días bajo el efecto de sustancias alcohólicas o la ingesta de licor. Coronel, buenos días. Coronel, buenos días. Días. Quisiera preguntarle o pedirle que por favor le recuerde a nuestros oyentes cuáles son los reversibles que van a estar habilitados hoy, cómo van a estar las vías de entrada a Bogotá y pues las principales vías para transitar hoy de vuelta de este festivo. Hoy vamos a tener 2 reversibles, al igual que lo han hecho, digamos, en otras ocasiones las autoridades político-administrativas, especialmente la gobernación de Cundinamarca, la gobernación del Meta, y cada una de las alcaldías también a través de ese control que hacemos del pico y placa regional. Pues los reversibles, el primero inicia en promedio a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en la vía Girardot-Bogotá, y se prolongaría hasta la medianoche. Este inicia en el kilómetro 113, en el sector que conocemos como Toreros, en Mosquera, hasta el kilómetro 32, que es el sector del municipio de Apulo. Y el de la vía El Llano, que es Villavicencio, inicia a las 3 de la tarde en el sector del Ubal, pero el cierre, esto es importante que los usuarios lo conozcan. El reversible inicia a las 3 de la tarde, pero nosotros hacemos un cierre temporal para prever y organizar toda la vía a la 1 de la tarde en el sector del Ubal. El llamado a todos los actores viales, a cada una de las personas que se van a movilizar en este regreso a sus hogares, es que prevean los viajes en lo posible en horas de la mañana. ¿Para qué? También teniendo en cuenta el pico y placa regional que le permite a los usuarios, a los de vehículos terminados en placa par, ingresar de 12 a 4 de la tarde, y los de placas impares de 4 a 8 de la noche. Posterior a esta hora pueden ingresar todos los vehículos, y antes de las 12 del día también pueden ingresar todos los vehículos. Por eso lo importante es programar y planear muy bien su recorrido y su regreso a Bogotá. Coronel, también interesante consultarle, además de estos temas, por ejemplo, que está mencionando sobre Bogotá, en las demás carreteras, en el contexto nacional, por ejemplo, está lloviendo en Bogotá, también es época de lluvia en otras regiones, se presentan deslizamientos, algunos inconvenientes con el clima. ¿Hay alguna vía nacional que tenga bastante movilidad en este puente festivo que esté cerrada, o cuáles son las previsiones en ese aspecto? Lo importante, Miguel, es que las coordinaciones con los organismos de tránsito, tanto departamentales como municipales, se han venido coordinando con anterioridad. Igualmente, cada una de las entidades del sector transporte, en vías, ANA y cada una de las concesiones, se han hecho unas coordinaciones previas. Sí registramos unas afectaciones viales a la movilidad en 11 departamentos actualmente. Le puedo nombrar Boyacá, Cundinamarca, Huila, Caquetá, Quindío, Risaralda, Nariño, Santander, Urabá y Antioquia. Pero lo importante de estos cierres es que primero, en los cierres totales, pues lógicamente no hay movilidad. Esos cierres totales quiero referenciarlos, y uno es en la vía Belén-Sácama en el departamento de Boyacá. El otro es en la vía Choachí, que es Bogotá-Choachí en el kilómetro 25+20. El siguiente es en Nariño, en el departamento de Nariño, en Tangua, vía Rumichaca-Pasto. El siguiente es en San Vicente-Chucurí, hacia Lisboa, en el kilómetro 3 en Santander. En Urabá, el cierre total está ubicado en la vía Arboletes-San Juan de Urabá. Y en Antioquia, en la vía La Pintada-Medellín. ¿Cuál es el llamado? Pues de una u otra forma, previamente se ha puesto en conocimiento a cada uno de los actores viales la información acerca de estos cierres totales. Si la gente
si las personas o los actores viales prevén bien sus recorridos, sus viajes, pues estos cierres totales no van a ser un problema o un inconveniente para ellos, puesto que se han dispuesto los controles o los desvíos hacia otras rutas y hacia otras zonas del país. Es decir, la mayoría de los cierres ya se estaban realizando desde antes del inicio del puente festivo. Correcto. Previo al puente festivo, al día viernes, antes de que iniciáramos el plan Éxodo, ya estos cierres se venían registrando, se venían dando, y las autoridades del sector transporte están trabajando en solucionarlo lo más pronto posible. Bueno, gracias al coronel Jair Alonso Parra Archila por estos minutos en Blue Radio, actualizándonos sobre el panorama en las carreteras y dando las recomendaciones para quienes vienen de regreso a sus ciudades de origen. Coronel, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Una última recomendación, decirle a los ciudadanos que los policías estamos en las vías presentes. Hoy, el día de hoy, en la ciudad de Bogotá, estamos prestos más de 500 hombres y mujeres para recibirlos y poderles prestar un servicio adecuado y que se transporten con tranquilidad, que atiendan los llamados que permanentemente hacemos desde la Policía de Tránsito y Transporte. Muchas gracias por esta actualización, información útil a quienes se desplazan a esta hora o quizás un poco más tarde desde diferentes puntos del país, luego de disfrutar algunos días de vacaciones, aprovechando el puente festivo. Ya el siguiente también tiene un puente festivo, el siguiente lunes, y luego son las elecciones, que también mucha gente debería estar en sus lugares de Miguel, origen y aprovechar estos días para descansar un poco. Y si me permite recordarle, pues hablemos de cómo va a aplicar hoy el pico y placa regional, que es muy importante para que los usuarios lo conozcan. Entre las 12 del mediodía y las 4 solo podrán ingresar a Bogotá vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, placas pares, mientras que de 4 a 8 el ingreso será únicamente para placas impares, quiere decir 1, 3, 5, 7 y 9, Miguel. Antes de las 12 del mediodía y después de las 8 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar a Bogotá sin ninguna restricción. 6 de la mañana, 43 minutos, cambiamos de asunto. Vamos a hacer un recorrido por las regiones y hablamos de las elecciones atípicas en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila. El alcalde electo fue Néstor Javier Celada, él es del Partido Liberal, un partido liberal que en la región, en el departamento del Huila, tiene el apoyo, por supuesto, del gobernador Villalba, que allí tiene una fuerza interesante. En segundo lugar quedó el partido Alianza Verde y en el tercer puesto el partido Cambio Radical. La historia con Mariana Neira. Con el 38,04% de los votos fue elegido Néstor Javier Celada del Partido Liberal como alcalde del municipio de Gigante Huila, tras las elecciones atípicas por el fallecimiento del alcalde José Manrique Murcia el pasado 31 de marzo. Los candidatos Eduard Camilo Telles de Alianza Verde y Raúl Fernando Montealegre obtuvieron el 28,60% y el 28,33% respectivamente. Desde la registraduría destacaron que la participación fue del 56,22%. Asimismo, señalaron que los comicios en el municipio se llevaron a cabo con total normalidad, donde un total de 20.752 ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto. El registrador nacional Hernán Penagos dijo que los habitantes de este municipio acudieron con tranquilidad a las urnas. Con los nuevos comicios para elegir alcalde en este municipio, son 6 las elecciones atípicas que la Registraduría Nacional ha organizado este año en el país de manera íntegra y transparente. A propósito, el comandante operativo del Departamento de la Policía del Huila, Teniente Coronel Andrés Ávila. De igual manera, resaltamos el trabajo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la implementación de los mecanismos de validación biométrica, herramienta que fortaleció la transparencia del proceso y ayudó a prevenir posibles casos de suplantación de identidad. Es importante destacar que Néstor Javier Celada del Partido Liberal cuenta con el apoyo del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y se espera que esté frente a la administración del municipio hasta el 31 de diciembre del 2027, fecha en la que culmina el periodo de los actuales alcaldes en todo el país. Mariana, gracias. Y hablando de elecciones, pero ahora cambiando al ámbito internacional, sigue muy de cerca Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los dos candidatos de la segunda vuelta electoral presidencial en Perú. Al 92,39%
de los votos informados, Keiko Fujimori va liderando con 50.18%, seguido de Roberto Sánchez con 49.81%, es decir, un resultado muy ajustado y aún faltan llegar los votos de otras regiones. También en noticia internacional, lo que ha pasado en las últimas horas, la tensión entre Irán e Israel, que volvió a escalar en las últimas horas con nuevos ataques cruzados entre ambos países, a pesar del alto al fuego que, recordemos, estaba muy frágil desde siempre. En Irán se reportaron explosiones en Teherán, aunque las autoridades no han precisado si están relacionadas con los recientes ataques israelíes. También la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber lanzado un ataque contra una planta petroquímica en Haifa, al norte de Israel, como respuesta a un bombardeo israelí contra una instalación similar en Machahar, en el suroeste iraní. Y también el presidente Donald Trump está tratando allí como de calmar un poco la situación y que se llegue a un acuerdo. Lo que ha dicho hace pocos minutos en un pronunciamiento, dice que ambas partes, Israel e Irán, están buscando un alto al fuego inmediato. Las negociaciones finales para alcanzar la paz están avanzando siempre y cuando la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino, y ojalá no suceda realmente. Y otra noticia internacional también importante comentarles está en España, con la visita del Papa León XIV. Vamos en directo con Enrique Rodríguez para que nos cuente sobre los diversos pronunciamientos. Este fin de semana habló en contra de la polarización, pero también hizo referencia a otros asuntos. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Efectivamente, el Papa León XIV afronta hoy su tercera jornada aquí en España, también tercera jornada en la capital, en Madrid. Esta mañana ha estado en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de Congreso y Senado. Era esta la primera vez que un papa se dirigía al Pleno del Legislativo español. Y tal y como se esperaba, ha habido referencias claras al derecho a la vida. Y si bien no ha pronunciado las palabras eutanasia o aborto, sus mensajes iban claramente contra esas prácticas. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas. Aunque el Papa tampoco ha mencionado ningún conflicto en concreto, particularmente hoy, en que los ataques entre Irán e Israel han reverdecido, se refería también a la guerra y hablaba de los conflictos armados como un fracaso y abogaba de nuevo por el diálogo como una única solución posible a este tipo de conflictos. La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Y aunque no ha sido declarado así, es evidente que uno de los temas principales de este viaje es la migración, la dignidad de los migrantes y la crisis migratoria que se ha vivido en España. Particularmente lo será en la última etapa de este viaje, cuando el Papa esté en las Islas Canarias de Tenerife y Gran Canaria. Y ha vuelto a referirse de nuevo a la migración. Ha dicho que esta es un asunto moral y a que así debe ser tratada y que se debe garantizar la dignidad de todas las personas, sea cual sea su origen, su procedencia, su credo o sus capacidades económicas. Pero también ha reconocido que debe ser un derecho de las personas el poder permanecer en sus territorios y no sufrir el desarraigo que supone en algunos casos la inmigración. Por último, el Papa se ha dirigido posteriormente a la Conferencia Episcopal Española, donde se ha encontrado con el Pleno de los Obispos Españoles. Allí ha tenido el mensaje más claro y más largo de este viaje para las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia, con los que se debería reunir en aproximadamente una hora. El mensaje que ha mandado desde la Conferencia Episcopal es este. Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga,
La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación. La agenda del Papa aquí en España va a culminar hoy con una visita a la Catedral de la Almudena y posteriormente con uno de los actos más multitudinarios, que será un encuentro diocesano en el Estadio Santiago Bernabéu, en el interior del estadio, en la sede donde juega el Real Madrid, el equipo que, recordemos, es el equipo de este Papa. Mañana por la mañana tendrá un último encuentro con los voluntarios que han participado en este despliegue aquí en Madrid y posteriormente el Papa viajará hacia Barcelona a primera hora de la mañana de este martes. Enrique, gracias por esa actualización de la visita del Papa a España. Estás allí desde el centro de prensa dispuesto para la visita de León XIV a este país europeo. Y cerramos las noticias internacionales comentándoles que en las últimas horas, ya tarde en la noche, renunció la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, a quien le agradeció por la confianza y explicó que la dimisión se debe a motivos personales y de salud. 6 de la mañana, 52 minutos. Vamos a Medellín ahora porque tenemos información sobre la libertad de alias Cuervo. Imagínense, él estaba señalado de disparar un arma contra la policía durante los recientes disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia y ahora resulta que quedó en libertad. Danilo Arias, ¿a qué se debe? Sí, Miguel, un caso que parece insólito y que seguramente generará indignación y repercusiones en varios sectores políticos de la ciudad. Hay que decir que pese a haber sido capturado en flagrancia e incautado en su vivienda material relacionado con el ELN, la justicia dejó en libertad a Diego Manuel Guzmán, el hombre señalado de haber disparado un arma contra la policía el pasado 4 de junio en medio de esos disturbios en la Universidad de Antioquia. Así lo reportó en las últimas horas la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien señaló que el hombre recuperó la libertad por decisión de un fiscal sin haber sido presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura. No obstante, lo más preocupante del caso es que las autoridades aún no han podido volver a establecer contacto con esta persona a partir de la información que suministró a las autoridades. Según Carrasquilla, hasta ahora han sido infructuosas esas acciones como llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su defensa jurídica en medio de la investigación a la que quedó vinculado. Ahora el sujeto ha desaparecido y andan con la narrativa que fue desaparecido por las autoridades. Lo que pretenden con esta narrativa es señalar que las autoridades están interviniendo en las marchas para desaparecer a quienes participan en ellas. Hay que decir que alias Cuervo fue capturado el mismo día de los desmanes allí en la Alma Mater cuando se movilizaba en un taxi tras ser seguido por las autoridades a través de cámaras de seguridad. En el vehículo fue sorprendido con prendas de vestir que utilizaba para pasar encubierto, pero además durante un allanamiento a su vivienda encontraron banderas, material ideológico del ELN, además de chalecos y aerosoles y otros elementos con los que promovería disturbios y adoctrinamiento en favor del grupo armado en Medellín y el Valle de Aburrá, Miguel. Danilo, gracias. Ahora vamos a Cali porque las clases de una institución educativa fueron suspendidas luego de que su rectora denunciara amenazas y presuntas exigencias extorsivas para permitir la continuidad de una obra destinada a mejorar las instalaciones del centro educativo en el Bajo Calima, esto en zona rural de Buenaventura. ¿Cómo es la historia, Alejandro Muñoz? Miguel, pues la construcción de una obra de la institución educativa Niño Jesús de Praga, ahí en el Bajo Calima, en la zona rural de Buenaventura, que alberga alrededor de 500 estudiantes, estaría en riesgo debido a presuntas exigencias extorsivas y amenazas contra la rectora del plantel educativo. La denuncia fue realizada por el defensor del pueblo regional Pacífico, Germán David Torres, quien manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la comunidad educativa y la rectora de esta institución. La extorsión no deja que podamos hacer una sede educativa de la Niño Jesús de Praga. Y en este momento tenemos a nuestra rectora amenazada porque le están pidiendo, vacuna, extorsionándola cuando la rectora no tiene absolutamente nada que ver con el tema de infraestructura. Pero así tuviera que ver, o quien tenga que ver, pues no dejamos avanzar la inversión en materia de educación. Es por esta razón que se hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adopten medidas de protección y seguridad que permitan garantizar tanto la integridad de la comunidad educativa
como de la rectora, así como de la continuidad del proyecto. Finalmente, lo que ha dicho el defensor es que pide celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables de estas amenazas y las presuntas exigencias económicas ilegales. Y la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander se encuentra en alerta ante la variabilidad climática en esta región, donde por estos días ha estado marcada por las lluvias en el departamento y afectando a más de 10 municipios. Alex Salamanca. Así es, Miguel, las intensas precipitaciones durante el fin de semana han ocasionado crecientes súbitas, deslizamientos y daños en cultivos de varias regiones de Santander. En al menos 10 municipios han reportado emergencias, tales como San Vicente de Chucurí, Tona, en el corregimiento de Berlín, donde bajo el agua quedaron cultivos de cebolla y papa, así como Zapatoca, Málaga, Puerto Wilche, Sabana de Torres y El Cerrito, entre otros. Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Se han presentado fuertes precipitaciones, especialmente en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín, donde más de 100 productores de cebolla se han visto afectados por crecientes súbitas del río Jordán. Igualmente en el municipio de Santa Bárbara se presentan crecientes súbitas, lo que ha afectado algunas vías terciarias de este municipio. En el municipio de Zapatoca se genera un colapso de alcantarillado por producto de estas lluvias. Las autoridades continúan monitoreando las zonas afectadas y no descartan que el número de damnificados aumente en las próximas horas debido a la persistencia de las lluvias en varias regiones del departamento, Miguel. Alex, gracias. Ahora vamos a Barranquilla con José Palma para que nos cuente sobre el dispositivo de seguridad dispuesto para el día de hoy para la final de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Miguel, muy buenos días. La fiesta del fútbol colombiano no solo se vivirá en Medellín, pues Barranquilla dispondrá pantallas gigantes para la transmisión de la final entre Junior y Nacional, pues las autoridades también desplegarán un operativo de seguridad con más de 1.000 policías para evitar alteraciones del orden público. Desde tempranas horas del día será instalado el puesto de mando unificado que acompañará esta cita y además el sector salud mantendrá alerta amarilla y disponibilidad en su red hospitalaria. De esa manera fue confirmado por el secretario de Gobierno de Barranquilla, Alejandro Cianci. La Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá de acompañamiento preventivo en los principales puntos de concentración y sitios estratégicos de la ciudad, mientras que el sector salud mantendrá la alerta amarilla y la disponibilidad de la red hospitalaria. El Ejército Nacional, los organismos de socorro y las dependencias distritales fortalecerán su capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse, Miguel. José, gracias. Y por supuesto, hablando de deportes, no podemos dejar pasar por alto la victoria ayer de la Selección Colombia, que cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria 2-0 sobre Jordania en San Diego. John Arias marcó los 2 goles del compromiso a los minutos 41 y 55 en este último amistoso antes del debut mundialista frente a Uzbekistán. Juan Carlos Cortés. Hola, buenos días. La Selección Colombia cerró este domingo en San Diego su ciclo de preparación para la Copa Mundial con una victoria 2-0 frente a Jordania. Tuvo buenos momentos de fútbol, controló gran parte del compromiso y encontró respuestas en varios de los futbolistas que buscaban consolidar su lugar dentro de la estructura del equipo. Uno de los jugadores más destacados de la noche fue John Arias. El volante ofensivo volvió a mostrar desequilibrio, intensidad y esa capacidad para aparecer en los momentos importantes del partido. Llegó a 6 goles con Colombia y este es su primer doblete. Qué importante terminar la preparación de amistosos con una victoria como la que fue hoy. Y bueno, ojalá que ahora en la Copa del Mundo, que es lo realmente importante, podamos continuar con esa buena secuencia, esa buena racha de poder anotar, de poder ganar. El susto del partido fue en el momento donde Luis Díaz también encendió las alarmas tras una acción que obligó a observarlo con atención, donde se resbaló y tuvo algún tipo de molestias, pero por fortuna todo quedó en un susto y el propio cuerpo técnico descartó cualquier inconveniente de consideración. Sí, nos asustamos con un par de caídas que tuvo, sobre todo porque la cancha también estaba como dura y resbalosa y bueno, tuvimos recaudos, ¿no? Pero está bien, gracias a Dios. Con esta noticia positiva, Colombia puede concentrarse plenamente en la cuenta regresiva hacia el Mundial. El cuerpo técnico tendrá ahora varios días para ajustar detalles, administrar cargas y definir los últimos aspectos tácticos antes del estreno. Y mientras el equipo responde dentro de la cancha, también lo hace fuera de ella. Más de 28,000 espectadores colombianos acompañaron a la selección en el Snapdragon Stadium, tiñendo
de amarillo gran parte de las tribunas y demostrando una vez más que el apoyo de la hinchada no conoce fronteras. Felicidad porque nunca la había visto, es mi primera vez. Ver a todos jugar, verlos de cerca, conocerlos y orgullosa de ellos. La preparación terminó, los amistosos quedaron atrás. Ahora comienza la etapa de verdad. Colombia abandonará San Diego el próximo miércoles con buenas sensaciones y con la ilusión intacta de hacer un gran mundial. Desde San Diego, California, Juan Carlos Cortés, Blue Radio. Blue